¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Dimas Agüero Echenique. ¿Usted se ha dedicado a...? Desde el 20 de febrero del 2002, juez de los tribunales de sentencia. 3 años asignado a Choluteca y desde agosto del 2005 aquí en Francisco Morazán. ¿Cuál es su número de identidad, abogado? 0201-1957-00148. Usted fue uno de los miembros del tribunal que conoció el caso del periodista David Romero Erner preliminarmente. En la querella promovida por la abogada Sonia Gálvez, dicho expediente fue turnado a mi persona. Yo presidía dicho proceso criminal. ¿En qué etapas conoció usted el caso del periodista David Romero? No, yo admití dicho expediente. Se nombró al juez Mario Rolando Díaz Flores para la audiencia de conciliación. No hubo ningún arreglo ahí entre don David y doña Sonia. Conocí la audiencia de prueba y ahí se fijó para la audiencia de juicio oral para el día 11 de junio del año en curso. ¿Usted presidió esa audiencia? Se le dio comienzo a la audiencia, en realidad no se empezó el juicio. Es necesario decir que los tribunales de sentencia están compuestos por 4 jueces. Desde el mes de enero, el juez Eduardo Montes, que había firmado la resolución donde se admitía la querella, presentó su renuncia. Desde un inicio, la juez Rosaminda Velázquez Centeno se había excusado del conocimiento de dicha causa, porque ella alegó que en los programas televisivos realizados por don David se mencionaba a su esposo, que trabaja con el fiscal adjunto abogado Rigoberto Cuellar, y la Corte de Apelaciones se admitió su excusa. Entonces venía conociendo dicha causa el juez Eduardo Montes, la juez Geraldina Mejía y su servidor. Al apartarse, al renunciar el abogado Eduardo Montes, se libró comunicación a la Corte de Apelaciones y nombró a la abogada Mayra Lisset Aguilera, quien posteriormente fue nombrada para desempeñar una vacante como magistrada de la Corte de Apelaciones en Santa Bárbara. Es así que veníamos firmando las resoluciones, la juez Enilda Geraldina y su servidor, y un compañero nos prestaba la firma. Ya para el desarrollo del juicio, señalado para los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de junio, se libró una comunicación a la Corte de Apelaciones de lo Penal de este departamento y se nombró a la abogada Mildra, no recuerdo el apellido en este momento, pero sí, ¿verdad? En la última actuación, usted decide que el juicio se seguirá en el tiempo en el que la sala disponga de un tiempo apropiado por la carga procesal que usted llevaba, ¿es correcto? Es correcto, es correcta su apreciación. El día 11 de junio, como a las 7:38, recibimos los documentos médicos de la abogada Mildra Castillo, ¿verdad?, de que pues ella le aquejaba una enfermedad y no podía presentarse en la audiencia de juicio. Es así como yo, por respeto al público, a los abogados, ¿verdad?, a don David y a la abogada Sonia, decidí abrir la audiencia. Pedí la colaboración del juez Raúl Iván Chávez Vaca, pero solo para informar qué era lo que pasaba. Ahí se tomó la determinación de hacer el juicio a finales del año en curso o a principios del año 2016, ¿verdad? Y después de esa decisión, de pronto se agiliza la fecha para que David se enfrente a un juicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se acató la resolución por usted adoptada y se apresura el juicio? Y dicho sea de paso, usted sale de escena del juicio. Bueno, fíjese bien. Vamos a contestar la primera parte de su pregunta. A los 15 minutos de terminada esa audiencia en la que
se dijo que no se podía llevar a cabo el juicio oral y público, yo fui visitado en mi oficina por el inspector general de la Corte. Yo me encontraba reunido con el juez Mario Rolando Díaz Flores. ¿Quién no escuchó la plática entre el inspector y mi persona? Entonces, él me decía que la presidencia de la Corte había recibido información de que ese juicio se le había pospuesto. Se les explicó las razones del caso y que para cuándo el juicio se podía programar. Yo le dije que para finales de año o posiblemente para el mes de octubre, porque yo ya había hablado con la juez Geraldina y con la juez Rosaminda, quien, si bien no conocía el caso, es su sala y tenemos que contar con su opinión para celebrar un juicio, ¿verdad? Puesto que ella también tiene los demás juicios que agendar. Entonces habíamos ubicado ahí el mes de octubre, no recuerdo precisamente la fecha, pero el inspector general me dijo a mí que quería el juicio lo más antes posible. Pero el inspector general me dijo a mí que quería el juicio lo más antes posible. Pero el inspector general me dijo a mí que quería el juicio lo más antes posible. Fue cuando yo le dije que él también había sido juez de sentencia y que consideraba que estaba lesionando mi independencia judicial, y lo invité a que saliera de mi oficina. En ese momento llamó el abogado Teodoro Bonilla, el concejal. ¿Lo llamó a usted? Sí, yo le expliqué lo que estaba pasando, que estaba el inspector ahí, ¿verdad? Él me dijo que le pasara al inspector, el inspector habló con él y después me volvió a dar el teléfono, ¿quiere hablar con usted? Entonces Teodoro me dijo, véngase con el inspector de mi oficina. Yo le devolví el teléfono, colgué el teléfono, entonces me dijo el inspector, el abogado Teodoro quiere que vayamos a su oficina. Váyase usted solo, yo no voy a ningún lado, le dije. A las 2 de la tarde a mí ya me traían el nombramiento, había sido trasladado de mi cargo. El día 8 de junio, un lunes, recuerdo muy bien esa fecha porque mi hija viajaba al exterior en un intercambio cultural. A mí me habló, el día 8 de junio es un lunes, en esa semana, el jueves, daba comienzo el juicio contra don David. El día 8, el asistente del abogado Teodoro me ha mandado unos mensajes que el abogado me necesitaba ver. ¿Qué le decían en los mensajes? Aquí está, abogado Adolfo, asistente de Teodoro, aquí está. Mire, 8 de junio del 2015. Mire, abogado Chanique, le saluda el abogado Adolfo González Mesa, asistente del abogado Teodoro. Me dice el abogado que necesita hablar con usted, que le diga que por favor venga ahorita a su despacho. Esto es a las 12 del día con 11 minutos. Yo le contesto, cuando yo miro de seguro yo estaba en juicio en ese momento. Vengo en este momento saliendo de juicio. Reanudamos 1:30. ¿A qué hora estará disponible? Yo le contesto, le pongo ese mensaje a las 12:49. Él a las 12:51 me dice, yo le aviso por este medio. Ahorita él está con una visita. Antes de la 1:30 le aviso la hora. De ahí a las 13:18 me manda otro mensaje. Pregunte al abogado si puede venir en 10 minutos. Yo le contesto un minuto después, 13:19. No, comienzo el juicio a la 1:30. Y él me dice a las 13:20. Le expliqué que reanudan juicio a la 1:30, pero me dice que después de las 4 no puede. Habló con Teodoro y me dijo que me fuera inmediatamente. Entonces yo hablé con Teodoro el lunes 8 de junio, alrededor de las 4 de la tarde. ¿Usted fue a su despacho? Yo fui a su despacho, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo de la llamada de Teodoro para usted? Él me dijo, usted abogado, a mí nunca me ha pedido un favor, hombre, y aquí tiene un amigo. No, abogado, es que a mí no me gusta molestar. No, hombre, no, ¿cómo va en la sala, hombre? Ya cansado, le digo yo, ya cansado, mire.
Eso todos los días estar consensuando entre tres opiniones cansa, máxime a veces cuando las compañeras entre ellas no se habla, de estar ahí de un tercer componedor, cansa. No quiere que se le traslade, abogado, me dice, si hubiera la posibilidad. Entonces él buscó, llamó a la secretaria, ¿verdad? Me dijo, mire, hombre, aquí hay un trabajo que pudiera que a usted le interesara, es como asistente jurídico de la defensa pública. Entonces yo en broma le dije, es lo que yo he venido haciendo, hombre, porque los defensores públicos casi siempre a mí es el que me buscan para pedirme algún consejo en sus juicios en otras salas, ¿verdad? Entonces voy a ver qué puedo hacer en ese caso. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hasta el día 8 de junio. Entonces él me dice, eso del traslado suyo ha estado difícil, porque el presidente no quería firmar, pero yo le he dicho que eso es para un amigo mío, para un amigo. Es decir, él me daba a entender que yo le debía el favor a él, ¿verdad? Que yo le debía el favor a él. Ajá. Me faltan arreglar algunas cositas ahí, me dice, pero no, eso le va a salir. Qué bien, abogado. Para eso es que me llamaba, le digo. No, mire, me dice Echenique, me dice, tengo entendido que en su sala tienen un juicio contra el periodista David Romero Elner. Sí, pero ese juicio va a comenzar el día 11 de junio, le digo, yo le presido ese juicio. Le digo, mire, hombre, me dice, yo quiero que me eche una mano a ver qué sucede. Mire, me dice, es que el hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero no solamente lo quiere condenado, me dijo. Él lo quiere ver preso. Pero no solamente lo quiere condenado, me dijo. Él lo quiere ver preso. Pero no solamente lo quiere condenado, me dijo. Él lo quiere ver preso, para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo. ¿De quién le digo? En contra de Esdras, me dice. En contra de Esdras. Para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo. ¿De quién le digo? En contra de Esdras, me dice. En contra de Esdras. Para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo. ¿De quién le digo? En contra de Esdras, me dice. En contra de Esdras. Entonces me dice, yo quiero que usted me diga si usted me puede ayudar. Yo lo quedé viendo y le dije, vamos a ver qué se hace. Fíjese que yo tengo que regresar a la oficina, le dije. Bueno, hasta ahí nomás llegó la plática con él, ¿verdad? Yo realmente no hallaba qué hacer, ¿verdad? No hallaba qué hacer. Pensé en un momento ir al Ministerio Público, pero ya un compañero juez de sentencia de Choluteca tiene ahí una denuncia en contra de Teodoro, y la misma pues no ha prosperado, ¿verdad? El día martes yo me había preparado para este juicio. Yo me había preparado en el sentido de que había leído alrededor de 14 sentencias de la Corte Interamericana, ¿verdad? Había recogido bastante material, porque considero de que era dado los intereses que estaban en juego, porque en ese momento no se podía ocultar
que el periodista David Romero Elner estaba poniendo al descubierto muchos actos de corrupción en el país, muchos actos de corrupción, ¿verdad? ¿Entendés? Sabía quién era la parte ofendida en este caso, que era la esposa del fiscal adjunto, contra quien don David había también hecho señalamientos fuertes. Entonces habían muchos intereses en juego, ¿verdad? Pero lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Venegas. Lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Venegas. Lo que sí yo estoy claro es que yo no le iba a hacer en ningún momento caso a la insinuación de don Teodoro Venegas, ¿verdad? Si en un momento yo condenaba, pues esto era con el resultado de las pruebas que íbamos a evacuar. Por su propia decisión. No, claro, el resultado de las pruebas, y las pruebas es lo que trae mi decisión, ¿verdad? ¿Entiendes? Y la de mis compañeros, y si mis compañeras que... hay un paréntesis. ¿Cómo está compuesta la sala?, me preguntó Teodoro. Está por la abogada Geraldina, me dice, y por una juez de letras. ¿Y qué pasó con Rosaminda? No, Rosaminda está excusada. ¿Y quién es? No, la abogada Mildra Castillo, le dije yo. No, mire, con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Con los jueces de letras no hay problema. Ellos obedecen órdenes. Yo al escuchar esa frase, verdaderamente, yo me sentí molesto, me sentí inquieto, porque me di cuenta de que esta persona tuvo que haber influenciado en las decisiones de los jueces de letra, él u otra persona con poder, para que pudiera emitir con tanta certeza esa decisión, esa expresión. Los jueces de letra obedecen órdenes. Mire, yo he considerado que el último bastión independiente en la Corte Suprema de Justicia son los tribunales de sentencia. Son los tribunales de sentencia. Pero poco a poco los han ido debilitando. Han metido jueces sin ningún concurso, ¿verdad? Quieren meter sus peones, ¿entienden? Porque saben de que ahí se toman las decisiones, y hay un buen número de jueces de letras que peleamos por nuestra independencia, No somos la mayoría. No somos la mayoría, ¿verdad? Cuando usted abandona el despacho de don Teodoro y se va para su despacho, ¿qué siguió después? No, yo me vine a la casa, yo no le hice ningún comentario a mi esposa porque consideraba de que ella pues tiene sus problemas propios de sus labores. El día martes yo me sentía mal, no hallaba, le voy a decir, sinceramente, Esdras, qué hacer, no hallaba. A veces yo asisto a misa aquí a la parroquia del Divino Niño en la Universidad Católica, y no sé cómo a mí me vino a la mente, allá hay un padre que antes estaba en la iglesia de Suyapa, el padre Ovidio, un hombre con mucha labor social, ya un señor, y yo lo fui a buscar, fíjese. Yo fui a buscar a ese padre, yo necesitaba una frase de aliento, una frase de no sé de qué, ¿verdad? Desgraciadamente él no se encontraba en las instalaciones de la iglesia católica, lo busqué en la parroquia nueva, en la parroquia vieja. Habían unos estudiantes ahí en la sacristía, me dijeron, no, pero el padre ya va a venir, pero se trataba de otro padre. Una persona joven con la que platiqué, una persona joven que me mostró confianza en sus
En su momento él estuvo muy relacionado con los medios de comunicación. No sé si era el enlace de la iglesia con los medios de comunicación. Yo le planteé el problema. Entonces él de ahí me comunicó con el otro padre, que era, él me dijo, yo no le consigo una cita con Monseñor, me dice, porque él ha tenido que salir de urgencia, fue llamado por el Santo Padre a la ciudad de Roma. Pero yo le voy a tratar de conseguir una audiencia con el enlace que el cardenal tiene aquí en el Consejo de la Corrupción. Él me habló después, me dio el teléfono, yo le hablé a este segundo padre, hicimos una cita, nos citamos en la casa cural, platicamos, ¿verdad? Platicamos. A mí esas pláticas fueron como un bálsamo para mí, ¿verdad? ¿Qué le platicó usted al padre? No, yo le dije lo que había sucedido con el abogado Teodoro, tanto al primer padre como al segundo. Y ellos ambos por separado me dijeron que ellos ya tenían conocimiento del comportamiento de esta persona, que ellos, no sé si ellos tendrán su sistema de investigación, no sé por qué tendrán ese conocimiento, pero ambos padres en pláticas separadas me comunicaron eso. ¿Fue una plática o una confesión? No, una plática con ambos padres. ¿Y qué le recomendaron ellos? No, ellos me recomendaron prudencia. En su momento me dice, usted va a tener que dar una declaración, eso va a ser inevitable, me dice. Y usted el día del juicio tome la decisión que su conciencia le diga, nosotros vamos a orar por usted, me dice. Eso fue lo único, ¿verdad? ¿Entiende? Lo que yo sí le puedo decir y que a mí me llamó la atención es que si bien esto de mi traslado ya se venía manejando, fue la forma como se dio. Que el mismo día en que yo tomo la decisión de no hacer ese juicio, tal como me lo indicaba el secretario general, ¿verdad?, que decía que de la presidencia de la Corte, aunque yo sé que esos son sombrerazos, ¿verdad?, ¿entiende? Es él con su grupo ahí de gente, decidieron apartarme a mí del juicio, porque ya a las 2 de la tarde la abogada Enilda Geraldina, ese día yo cumplía años, el 11 de junio, yo por eso recuerdo bien esa fecha. Me extrañó que en horas de la mediodía, que se me partió un pastel, la abogada Geraldina no se encontraba. Después ella llegó como a las 2 de la tarde, me hizo llamar a su oficina y me dijo, abogado, no nos había dicho de un traslado. No, abogada, porque fíjese que eso solo está en plática, yo nada concreto no tengo. No, me dice, acá está su traslado, me dice. Y ya juramentaron a su suplente, me dice. Ajá, verdad que me dijo que era un exfiscal. Yo no conozco al señor, ¿verdad? Pero sí considero de que entonces ciertos personajes decidieron apartarme del conocimiento del juicio porque vieron en mí una persona que no iba a condenar por órdenes. Ciertos personajes decidieron apartarme del conocimiento del juicio porque vieron en mí una persona que no iba a condenar por órdenes. Ciertos personajes decidieron apartarme del conocimiento del juicio porque vieron en mí una persona que no iba a condenar por órdenes. No es el primer caso que a mí me sucede. Aquí la independencia judicial, yo oigo que ahorita viene la elección de una nueva corte, quieren una corte probo, honesta, ¿verdad? Eso es paja, hombre. Quieren una corte que responda a los intereses. ¿Los políticos interfieren, influyen en el Poder Judicial? Mire, el Consejo de la Judicatura es el brazo armado del Congreso Nacional. El brazo político. Así es. Esas frases que dicen los consejeros, no me va a temblar la mano, que no te tiemble, cabrón, para otras mierdas. ¿Entendés? Ese es el brazo armado y político del Congreso Nacional, claro. Y por eso es que las denuncias
contra ellos, porque hay otro concejal también, que incluso la Junta de Transición, fíjese bien, la Junta de Transición, cuando el fiscal general y el fiscal adjunto, cuando el Ministerio Público fueron intervenidos, entonces se nombró una Junta de Transición, que fue conformada por la actual directora de la DEI, una exdecana de la Facultad de Derecho y un político, creo que de apellido Lino, ¿verdad? Ellos presentaron ante la Sala de lo Penal una solicitud de antejuicio contra un magistrado de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, ¿verdad? La Sala de lo Penal lo que le resolvió fue que la Junta de Transición no tenía la facultad, sino que las facultades, según el decreto de creación, eran estas y estas y estas. Que a falta del fiscal general y del fiscal adjunto, quien tenía la potestad de presentar esa acusación era el director de fiscales. Y ese magistrado, el magistrado de apelaciones, forma parte del Consejo. Y esa denuncia, acusación, está ahí archivada en el Ministerio Público. ¿Recuerda su nombre? Celino Aguilera. Celino Aguilera. Muy bien, entonces, usted es deliberadamente apartado del juicio de David. Deliberadamente. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Porque Teodoro también me dijo el día 8 de junio, porque de llegarse a concretizar ese fallo de culpabilidad en contra de David Romero Elner y de mandarlo a la cárcel, de eso dependía de que él fuera para allá. Estamos en el edificio que está al lado de Chiminique y él me señala el edificio viejo de la corte, ¿verdad? Donde están los magistrados. Entonces, mire, en estas situaciones a veces es mejor parecer pendejo. Porque yo sé que él es el concejal fuerte. Sí. Él es el concejal fuerte después del presidente. Ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para nombrar una secretaria o nombrar un asistente o una aseadora, esa solicitud tiene que pasar por el Consejo. O sea, la cabeza de David Romero Elner a cambio de la presidencia de la Corte. A cambio de la presidencia de la Corte. Entonces yo le pregunté ingenuamente, ¿va de magistrado abogado Teodoro? No, me dice, yo voy de presidente. Ajá, le digo yo, y para los amigos que hay, un buen salario, me dice, un buen salario para que se jubile bien. Dije yo, para mí adentro. Así es como vos catalogás a las personas, ¿verdad, pendejo? Ya vas a ver si no me voy a tratar de cagarme en vos. Porque si él tiene ese parámetro para medir a la gente que por dinero, pues él está equivocado. No sé con qué personas ha tratado. Cuando él le dice que hay que... El hombre lo quiere ver. El hombre quiere verlo preso porque eso va a ser un escarmiento. Sí. Porque sigue otro periodista. Que le sirva de escarmiento, bueno, a usted. ¿A quién? A usted. A Esdra me dijo. Yo el único periodista que conozco por Esdra es usted. Entonces usted es apartado del juicio y ahora preside la sala otra persona que conoce la causa. La única que quedó en funciones en la sala fue la juez la abogada Geraldina, ¿verdad? Ya en ese momento se había nombrado al sustituto del abogado Montes, que es una juez que viene del Tribunal de Sentencia de Ceiba. Pero ella había mandado a decir que ella tenía que poner allá en orden sus juicios y que tenía unas giras que hacer, pero en forma inmediata pues
aparece aquí ya, ¿verdad? ¿Y el sustituto suyo es un exfiscal? Sí, pero yo creo que no tomó posesión, y el tercer integrante de ahí es el coordinador del Tribunal de Sentencia, ¿verdad? El coordinador fue nombrado por el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué decide usted aceptar esta entrevista con nosotros y hacer público esto, cuando en otras ocasiones los jueces lo que hacen es guardar silencio y acomodarse a las decisiones de sus superiores? Sí, mire, a mí yo no sé cómo se filtró esta información, ¿verdad? Porque me han hablado diferentes periodistas pidiéndome entrevista y yo he decidido mantenerme apartado. Pero dada lo que pasó el jueves de la semana pasada en la sala cuarta aquí en el Tribunal de Sentencia, y ya que el señor David Romero se encuentra bajo la protección del Comisionado de los Derechos Humanos, y con el perdón, ¿verdad?, y el respeto que yo tengo para los compañeros jueces que integran ese juicio, a mi juicio personal y sin ánimo de molestar a nadie ni nada, creo que no están las garantías para que sea un juicio transparente, ¿verdad? No sé si han hablado con los compañeros integrantes, no les puedo decir eso, pero sí yo miro un interés marcado en llevar ese juicio a como déle lugar lo más pronto posible. Miren, hay peritajes rendidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede revisar usted la sentencia de Ulloa contra el Estado de Costa Rica, en donde dice el procedimiento de la querella de Costa Rica es el mismo procedimiento que se utiliza en Honduras, ante el Tribunal de Sentencia, la audiencia de conciliación y las demás audiencias ya en la etapa de juicio oral. El peritaje rendido ahí dice que esa querella, para que llegue a un juicio, se tarda entre 1.5 años a 2 años, que es lo mismo que aquí se tarda. El juicio contra el periodista David Romero Elner entró en agosto del año 2014. Desde enero de este año ya tenía fecha de juicio, que era 11, 12, 15 de junio, antes del año. No se pudo llevar a cabo el juicio ya por cuestiones de que una juez se enfermó, no teníamos un cuarto juez. Y se han estado suspendiendo juicios públicos para llevar a cabo esta querella. Lo digo porque he hablado con agentes fiscales que me dicen, tengo señalado 2 juicios para ese día, el que me quitaron, el del día jueves pasado y el de este. Entonces yo no sé cuál es el interés en querer hacer este juicio lo más pronto posible. Entonces es ahí donde cuando nosotros, una querella, no se puede hacer un juicio, se señala 2, 3 meses después, cuando hay tiempo. Esa es la historia desde el 2002. Hace 10 años para que se resolviera una. Bueno, usted lo sabe. Aquí se intentó hacer el 11 de junio, no se pudo. La semana siguiente no se pudo porque el abogado de defensor recusó a la sala. Y después vino el periodo de vacaciones y se pone la primera semana después de vacaciones. Y hoy escuché rumores que quieren entrar a juicio ya esta semana. No, ¿qué es lo que pasa, hombre? ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy un juez de sentencia viejo, con experiencia. ¿Y es un criterio qué es lo que pasa? Hay un interés marcado, hombre, en condenarlo. Mire, el abogado acusador privado, Yair López, uno de los mejores penalistas del país, después de que se paró el juicio contra don David el día jueves 11 de diciembre, el día viernes, él vino a mi oficina. Yo lo recibí. Abogado, siento mucho lo de su despido. No, Yair, le dije, no, abogado, no ha sido un despido.
sino que ha sido un traslado para acá. Entonces él me pidió que si podía dejar su teléfono afuera. No, si quiere apáguelo y yo apago el mío. Y le digo, no, abogado, es que fíjese que yo tengo unos amigos en un bufete que están metidos en un asunto, que aunque usted tenga el teléfono apagado, lo están grabando. Ah, bueno, entonces agarré su teléfono y el mío y lo dejamos afuera, ahí con una secretaria. Y ya nos pusimos a platicar. Y él me dijo, mire, yo no fui la persona que fue a poner esto en conocimiento del presidente de la Corte, ni sé quién fue. Es más, yo no necesito este tipo de ayuda. Yo sé con qué prueba cuento, me dice. Y quiero que usted sepa que yo ya me desligué del bufete Cuellar. Yo fundé mi propio bufete, ¿verdad? Yo no necesito este tipo de ayuda. Sé que en la segunda audiencia que se intentó llevar a cabo, en donde el abogado Lindolfo recusó a los jueces, ya el abogado Yair ya no participó. Es decir, no sé si él renunció por voluntad propia o buscaron otro apoderado legal, ¿verdad? Esta es la primera vez que usted hace una denuncia de este tipo. ¿No le da temor de dar una denuncia de este tipo y señalar con nombre y apellido a los responsables de esta manipulación del juicio contra David Romero N? Lógicamente, aquí se está contra el poder, se está contra una persona que quiere una reelección a toda costa, ¿verdad? Se está contra personajes fuertes de la Corte Suprema de Justicia, ¿entiende? Está en juego, según don Teodoro, la presidencia de la Corte para los próximos 7 años. Aquí hay intereses en juego, ¿verdad? Usted mira, yo vivo aquí con mi esposa, mi hija. Sin seguridad solo, he visto su casa sin seguridad. No, sin ningún tipo de seguridad. Pero miren, yo soy un hombre que vivió muchos años siendo joven en Europa, tanto en el bloque socialista como en el bloque capitalista. Y yo considero que aquí no se necesitan grandes préstamos, ¿verdad? Ni grandes ayudas para sacar adelante este país. Creo que tenemos una población y un territorio adecuados, ubicados estratégicamente. Aquí lo único que se ocupa es aplicar la ley, tocar al corrupto, a todos los que se desvían. Mire, yo estuve la semana pasada, fue antes de que se diera ese bochinche ahí en la sala cuarto. Dio inicio el caso del señor Bertetti. Yo estaba en el juicio. Y a mí se me pararon los pelos cuando yo oí que la testigo, también con miedo, dijo que el día anterior había recibido una llamada que si venía a declarar le iba a pasar lo mismo que a los testigos de San Pedro Sula. Ya usted miró lo que le pasó al testigo de Astrofarma ahora, ¿verdad? Bueno, y oí cuando esa mujer en forma valiente dijo, eso está grabado, yo no me lo estoy inventando, este señor llamó a mi jefe, le dijo que ofreciera 1.380.000 por cada ambulancia, eran 10 ambulancias. Mi jefe le dijo, es mucho, con 800.000 empiras ganás vos y gano yo. No, haz lo que yo te digo, que yo voy a manejar el proceso interno. No se pudieron comprar las ambulancias allá en Corea, se terminaron comprando aquí se hicieron, lógicamente, dice, se mandaron a traer ciertas cositas al extranjero, la luz, el tanque de oxígeno, pero aquí, mire, yo me sentí indignado, y yo pensé para mis adentros, puta mano, si no hubiera sido por ese periodista, toda esta mierda hubiera pasado liso. Toda esa cochinada del Seguro Social hubiera pasado liso, y otros actos de corrupción. No podemos seguir así en este país. El país está mire, esa marcha de los indignados, aunque no las quieren ver,
ahí usted tiene la protesta de un pueblo que se está manifestando. ¿Es su impresión, señor magistrado, que la persecución contra David Romero Elner es una revancha por su valiente denuncia en el caso de corrupción del seguro? No hay más que decir, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Se están aprovechando de este asunto eminentemente privado para sacar del camino a David. Hay que pararlo como sea, ¿verdad? Si no se puede, como apunte penalti como hicieron los mexicanos. Sí, pero hay que callar esa voz. Y qué pena entonces, porque la tal independencia de los jueces y especialmente de los ejecutivos, que se supone deben guiar el Poder Judicial por un buen derrotero, dependen de lo que diga el hombre de arriba. Bueno, yo considero de que no todos los magistrados siguen esa línea. En la Corte Suprema de Justicia hay buenos elementos, David. Hay buenos elementos que brillan por sus sentencias, ¿verdad? Desgraciadamente esos elementos no van a ser reelectos. No van a ser reelectos, ¿verdad? Ya se les miró cuál es su posición, ¿verdad? ¿Entiende? Pero usted bien sabe, son posiciones de privilegio, son posiciones de poder, ¿entiende? Entonces, un abogado se siente tentado por llegar a esas posiciones, ¿verdad? Pero la Corte Suprema de Justicia, esa ha sido su triste historia. Esa ha sido su triste historia. Que ahorita, en estos momentos, nos encontramos ante un poder ejecutivo con más fuerza, con un poder ejecutivo más beligerante y con una oposición política más debilitada. Me parece a mí que eso ha abierto la coyuntura a que ceda la independencia judicial. Con esto que está trascendiendo y con las denuncias que ya se han presentado contra el Consejo de la Judicatura, ¿cuál considera usted que podría ser el futuro de los miembros del Consejo de la Judicatura? No, mire, yo considero de que dentro del Consejo hay sus buenos elementos. Hay sus buenos elementos. Desgraciadamente son opacados por otros actores, ¿verdad? Yo considero que la escogencia que se hizo para los actuales miembros jamás se pensó en el servicio que ellos podían prestar al Poder Judicial. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Fíjese que hace como 1 año y medio, 2 años, yo estuve en algo de corrupción en Uruguay, ¿verdad? Platicaba con 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y ambos coincidían, fíjese, porque el Consejo de la Judicatura en ese país creo que tenía 1 año y medio, 2 años. Me decía, todavía el Consejo en Honduras no estaba funcionando. No dejen crecer ese monstruo, me decía. No dejen crecer ese monstruo. Y a mí ha pasado el tiempo y esas frases a mí me vuelven a cada rato, puta, decía yo, qué lindito Aymara, tenía la razón este jodido. ¿Este Consejo de la Judicatura en Honduras es un monstruo? Es un monstruo, sí. ¿Y qué tanto daño hace ese monstruo? Mire, en mi nuevo puesto he andado en otras audiencias, ¿verdad? En otros juzgados. Hace poco fui a apoyar a una defensora pública que tenía una audiencia en la niñez. Ya al niño infractor se le había vencido el tiempo que dice la ley y se mantenía en prisiones preventivas. Entonces me decía la defensora, mire, me dice, estos son los efectos del Consejo. Antes los jueces otorgaban las medidas en estos mismos casos. Ahora me dice que usted fue trasladado y la otra compañera Nelly suspendida y todo eso, los jueces tienen miedo y la resolución que ponían hace 2 meses ahora la echan para atrás. Esos son los efectos colaterales
Esos son los efectos colaterales, ¿entiende? Porque yo le voy a decir una cosa. No son las maras y las pandillas las que tienen de rodillas a este país. Y no es la reforma al 332 lo que va a salvar a este país. No. La corrupción no está ahí. La corrupción aquí no son las maras ni las pandillas. Hacen un daño, sí, es lógico. Hay que buscar la manera de combatirla. Pero aquí se llenan la boca que las 332, los jueces tienen ahora las herramientas. Ataquemos el delito blanco, los delitos de cuello blanco. Usted los mira, ponen 20 millones y van para afuera. ¿Entiende? Ataquemos esos delitos. ¿Quiénes tienen de rodillas este país y quiénes son los que están provocando más corrupción? Claro, el cuello blanco y el Congreso Nacional. Usted haga la proporción, estudiemos el código y miremos qué tipos de delitos son los que tienen mayor pena. Usted le pone 30, 40 años a un marero, a una asociación ilícita. Miremos el otro tipo de delito, el de los funcionarios públicos. Aunque yo sea un funcionario, miremos ese tipo de delitos. Somos tratados de otra forma, claro, con privilegios. ¿Entiende? Con privilegios. No es así. La empresa privada, ¿qué es lo que pasa? El tributo que se deja de pagar a este país. Y a ellos nadie los persigue. Pero al que denuncia la corrupción, como el caso de David Romero, hay que meterlo preso como sea. Es que ellos tienen sus peones. Este es un juego político de ajedrez. Peones en todos lados, incluyendo en la Corte. Incluyendo en la Corte, pues que la Corte siempre ha respondido a intereses, hombre, todos lo sabemos. Mire, no decir eso es no saber que estamos viviendo en Honduras. Finalmente, acércate, dale, para que tengamos mejor. Finalmente, abogado, ¿cuál es su mensaje al pueblo hondureño tras este escandaloso caso que pone al descubierto a la justicia y al Consejo de la Judicatura en el caso de David Romero Hernández? No, mire, nosotros debemos esperar, porque ese es el camino correcto, que la Sala Constitucional se pronuncie sobre los amparos interpuestos. Ya hay precedentes en la Sala Cuarta. Nosotros llevábamos un juicio de pornografía infantil en este año contra un director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Y el juicio por un amparo fue parado. Es más, fue anulado. No solamente parado, fue anulado. Entonces yo creo que el señor, ya habiendo ese precedente y conociendo ese precedente, los integrantes de la Sala Cuarta ya saben que hay un amparo. Entonces, que la Sala Constitucional resuelva. Ya se puso al descubierto la fragilidad que hay de seguridad. Usted la pudo mirar, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí que no hubo un herido, porque eso hubiera tomado otro curso, ese suceso. Yo llamo, ¿verdad?, a la paciencia, a los compañeros jueces que si deciden hacer ese juicio sin ánimo de violar su independencia judicial y con el respeto y la admiración y cariño que los tengan, que sepan hacer prevalecer su independencia judicial y valoren la prueba. Independientemente de que el hombre se moleste. Bueno, que se moleste, ¿y qué podemos hacer? Si se molesta, que se moleste. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado. El hombre quiere que el periodista sea condenado.
¿A qué hombre se refería Teodoro Bello? No, pues al presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro Bello? No, pues al presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿A qué hombre se refería Teodoro Bello? No, pues al presidente de la República. ¿Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Muy bien. Presidente Señoras de y la República. señores.